Al verlo salir hacia el autobús, parecía más feliz que antes, y pensé que tal vez esto era el comienzo de un nuevo capítulo para él. Eso cambió cuando abrí la puerta para que subiera al autobús. Ese olor fétido lo cubría como un hedor a pesar de la ropa nueva, y esta vez me esforcé al máximo para evitar vomitar. Mejor con los audífonos puestos. Un niño en mi autobús escolar huele a muerte. He estado haciendo esto durante muchos años. Claro, he cambiado de escuela un par de veces. Incluso tuve que mudarme de estado para ayudar con los ancianos padres de mi esposa. Pero siempre he considerado a los niños en mi autobús como una extensión de mi familia. Al comienzo del año escolar, preparo una bolsa de bienvenida para ellos. Algo simple, como una caja de crayones y lápices para los de kinder. Y tal vez algunas libretas para los grados superiores. Siempre disfrutan cada minuto en mi autobús porque me tomo el tiempo para realmente conocer a cada uno de ellos. Llevo un registro de sus nombres. Trato de asociarlo con algo como su comida o canción favorita, y luego memorizo esos detalles. Sé que esto probablemente parece mucho trabajo cuando solo me pagan $13 por hora, pero no me importa. A veces estos niños están completamente solos y vienen de hogares difíciles. Es mi trabajo como parte del sistema educativo proporcionarles un lugar seguro, aunque sea solo por una hora al ir y venir. Y creo que los niños que tienen más dificultades para adaptarse a la escuela son los que llegan tarde. Sin amigos y sin tener idea de lo que está pasando, intento ayudar en todo lo que puedo. Esa fue mi intención cuando mi jefe me asignó un nuevo pasajero el 30 de marzo de este año. Estaba solo a unas cuadras de uno de mis otros lugares, y según los documentos, el niño tenía 6 años y se llamaba Jack Calford. El archivo también decía que tenía 2 hermanos, pero ninguno de ellos era lo suficientemente grande para viajar, y que el nombre de su madre era Samantha, y que se había separado recientemente. Eso ya me dijo que este niño probablemente tendría un momento difícil. Perdí a mi padre a esa edad, y nunca ha sido fácil conectarse con nadie. Si no hubiera sido por algunos hombres fuertes en mi vida, probablemente no hubiera tenido a nadie que considerar como padre. Así que la próxima mañana de lunes hice un esfuerzo adicional para prepararme para conocer a Jack. Obtuve 2 juegos de crayones, lápices, algunas engrapadoras y pegamento, e incluso una mochila con ruedas. Conduje hasta su casa para recogerlo alrededor de las 7:15. A la hora que habíamos acordado con la madre, y tuve mi primera vista de su casa. Algunos de los otros niños ya estaban haciendo algunos comentarios debido al aspecto sucio y descuidado de su patio, pero supuse que la madre probablemente no tenía muchas opciones cuando se trataba de encontrar vivienda. Siempre he sido de los que dan el beneficio de la duda a las personas. Puse el freno de aire y las luces intermitentes les indicaron que estaba afuera. Al abrir la puerta, olí ese extraño y lejano olor. Al principio no pude identificarlo, pero era muy distintivo. Creo que me recordó a algo que había encontrado debajo de mi casa una vez, como un viejo moho. Pero Jack nunca salió y sabía que no podía esperar, así que me fui. Los otros niños se burlaban y tuve que concentrarme en calmarlos durante el resto del trayecto a la primaria mientras pensaba en Jack y su situación actual en casa. Quería asegurarme de que estuviera bien. Jack tampoco apareció para tomar la ruta de la tarde, y le pregunté a mi jefe si había obtenido la dirección equivocada. Ya sabes cómo es, los padres nunca recuerdan la primera vez que se tiene que llevar a sus hijos al autobús a tiempo. No pude discutir con eso, así que al día siguiente decidí esperar unos minutos adicionales para asegurarme de que Jack pudiera subir al autobús. Nuevamente, cuando abrí la puerta, olí el repugnante olor y sentí que mi boca comenzaba a secarse. Algunos de los niños que ya había recogido estaban comenzando a quejarse, así que toqué la bocina. La mamá de Jack saludó por la ventana y sonreí, contento de finalmente hacer un progreso. Unos segundos después,
La puerta de su casa se abrió y vi a Jack salir. He visto a muchos niños provenientes de situaciones difíciles, pero la forma en que este chico estaba vestido me dolió en el corazón. Estaba claro que la mamá no podía permitirse conseguirle pantalones limpios, ni siquiera una camisa del tamaño correcto. Y a medida que se acercaba a la puerta del autobús, vi que su cara estaba sucia, y ese olor que había detectado antes parecía seguirlo mientras subía al autobús. Me tomó un momento evitar sentir repulsión por el olor. Sabía que no era culpa de este niño, así que le sonreí y le ofrecí la mochila llena de regalos que había planeado darle el día anterior. «Bienvenido a bordo, Jack. Puedes llamarme Charlie», dije con una amplia sonrisa. El niño no respondió y simplemente tomó la mochila y se arrastró hacia la parte trasera del autobús escolar. Mientras pasaba junto a los demás niños, varios de ellos comenzaron a hacer comentarios sarcásticos y despectivos sobre su olor. «¿Dormiste en caca de perro? ¿No tienes bañera en casa? ¡Asqueroso!», gritó una niña pequeña. Jack no se molestó en responder. Simplemente llegó en silencio hasta la parte trasera del autobús y encontró un asiento vacío. Como era de esperar, nadie quería sentarse junto a él. Cerca del final de mi ruta, antes de llegar a la escuela, mi autobús suele llenarse y casi tuve una discusión con una estudiante de secundaria sobre Jack. «Señor Charlie, este niño huele a muerte», dijo la chica sosteniendo su nariz e intentando no vomitar. «¿Te sientas ahí o caminas a la escuela?», le grité. Odiaba alzar la voz, pero la verdad era que durante todo el viaje en autobús, los demás niños se habían quejado. Sabía que Jack iba a tener problemas en cuanto llegara a clase. Después de que todos los niños se bajaron, le sonreí a Jack a medias y esperé a que sus maestros pudieran encontrar una forma de quitarse ese horrible olor. No quería sacar conclusiones precipitadas, pero no podía imaginar que su madre quisiera que fuera a la escuela oliendo así. Me molestó mucho, especialmente lo que esa niña había dicho. Jack olía como si estuviera cubierto del olor de la muerte. Eso no era una exageración. Literalmente, solo podía describirse como el olor que podrías obtener si hubieras matado a un animal y lo hubieras dejado al sol caliente durante una semana. Me entristecía imaginarme a ese pobre niño siendo acosado y burlado todo el día por ese olor. No me sorprendió descubrir esa tarde que la maestra de Jack lo había enviado a casa temprano porque demasiada gente se quejaba de su olor. «No creo que podamos dejar que este niño suba al autobús hasta que su mamá lo lleve al médico y descubra por qué huele tan raro», dijo mi jefe. Eso me molestó aún más. «No es su culpa, Larry. Si vieras su casa lo entenderías. Esas personas son pobres, necesitan ayuda», le dije. «Tal vez, pero ese no es nuestro problema. Tenemos unos 50 niños más a los que cuidar en esta ruta y no podemos estar ocupados preocupándonos solo por uno. La escuela se hará cargo desde aquí», me dijo mi jefe. Le dije que estaba bien con eso, pero simplemente no me parecía lo correcto. Quería hacer algo más que simplemente detenerme y ver si podía volver a subir al autobús. Tal vez no era mi lugar hacer nada de esto, pero mi corazón simplemente se conmovió con el niño. Esa tarde fui a Walmart y le compré todo lo que sentí que necesitaba, y esperé hasta que salí del trabajo para pasar por su casa. Siempre me han dicho que después del horario laboral no debemos tener relación con nuestros niños o sus familias, pero sentía que esto era una excepción. Llegué alrededor de las 4:15 y estacioné mi auto justo frente a su entrada para que no hubiera sorpresas de que alguien estuviera ahí. Agarré la mochila y caminé hacia la puerta, haciendo todo lo posible por ignorar el olor punzante que estaba en todo el patio delantero. Golpeando la puerta, sostuve la mochila detrás de mi pierna e intenté echar un mejor vistazo a los juguetes con los que Jack estaba jugando, dispersos por todo el patio. Había muñecas a las que les habían arrancado la cabeza, como si el niño las hubiera estado mordiendo. Juegos de Lego desparejados que no parecían tener ningún patrón en particular, y figuras de acción que me recordaban a esos juguetes perturbados de la primera película de Pixar. Todo eso me contó una historia preocupante sobre cómo era la vida en casa de Jack. ¿Esa era la razón de su olor?
Su madre apareció en la puerta un momento después, sus ojos llenos de preguntas y sorpresa al verme. ¿Quién es usted?, preguntó. Señora, no quiero molestar, pero trabajo con la escuela. Soy el conductor del autobús escolar de su hijo, le dije mientras echaba un vistazo rápido dentro de su hogar. El desorden que cubría el patio fácilmente se extendía hacia la primera sala de estar. ¿Era tan malo que no podían limpiar siquiera su casa? No quería juzgar, así que en lugar de eso le mostré los regalos que había traído para Jack. Sé que quiere brindarle a su hijo una buena educación y todos nosotros en la escuela estamos preocupados por él. Esta es mi forma de colaborar para ayudar, dije mientras le ofrecía la mochila. Sus ojos se llenaron de lágrimas y no estaba seguro si iba a tener un colapso o gritarme en la cara. A veces era imposible estar seguro de cómo reaccionaría un padre. No puedo aceptar esto, dijo finalmente. Esa no era la respuesta que esperaba. Antes de saber cómo responder, cerró su puerta apresuradamente y me quedé solo en el umbral de su casa, cubierto de basura. Suspiré pensando que debía tener sus razones y dejé la bolsa con la ropa al costado de su puerta. No quería avergonzarla, pero ahora mi principal preocupación era el bienestar de su hijo. Al día siguiente, Jack subió al autobús y parecía que su mamá había superado su actitud aprensiva porque llevaba puesta la ropa que le había comprado. Le quedaba casi perfecta. Al verlo salir hacia el autobús, parecía más feliz que antes, y pensé que tal vez esto era el comienzo de un nuevo capítulo para él. Eso cambió cuando abrí la puerta para que subiera al autobús. Ese olor fétido lo cubría como un hedor a pesar de la ropa nueva, y esta vez me esforcé al máximo para evitar vomitar. Era tan malo. ¿No te bañaste?, preguntó una niña en el asiento delantero. Jack la miró con enojo, aparentemente avergonzado de que su ropa nueva no estuviera ocultando su olor. Luego arrojó su mochila y corrió de regreso a casa. Algunos de los niños se rieron y tuve que controlarme para no gritarles que se callaran. Pero sabía una cosa con certeza: Jack no volvería a la escuela hasta que ese olor se fuera de su cuerpo permanentemente. No sé por qué sentí la obligación de acercarme y ayudar. Tal vez porque ya estaba tan involucrado en él. Tal vez porque me recordaba a mí mismo. Pero esa tarde pasé por su casa nuevamente con un nuevo objeto. Se me ocurrió que tal vez su madre no podía permitirse agua limpia. Quería ofrecerles mi ayuda a usted y a su hijo, le dije. Sabía que al ser mayor no consideraría mis intenciones como nada más que amistosas, pero aún así declinó. Sé que has sido muy amable con Jack, pero simplemente necesitas detenerte. No quiero que te pase nada malo, me dijo. Esa idea no tenía mucho sentido para mí, ya que no podía entender cómo ayudar a Jack podría perjudicarme, y la forma en que actuaba me molestaba. ¿Ella tenía miedo de su hijo? No podía hacer eso. Sentía que estaba escondiendo algo. Había rechazado la ayuda de la escuela y mía una y otra vez, y no podía entender por qué. Así que hice algo que nunca había tenido que hacer en mi carrera, y contacté con los servicios de protección infantil. Creo que estaba un poco enojado, tal vez porque estaba tan preocupado por Jack, pero no podía pensar en ninguna otra forma de ayudarlo. Le conté al representante con el que hablé toda la situación, y me agradecieron por mi diligencia. Ha hecho un trabajo increíble, señor Charles. Nos encargaremos desde aquí, me dijo una mujer. Todo ese fin de semana mi estómago estuvo revuelto y me preocupaba lo que le pasaría a Jack. Dijeron que llegarían a su casa lo más rápido posible, pero no estaba seguro de que fuera a ser tan fácil. Llegó el lunes de nuevo. Intenté retomar la vida normal y sacar la preocupación de mi cabeza, pero esta se hizo más fuerte cuando llegué a la casa de Jack. Algo estaba mal. Esta vez, cuando subió al autobús, lucía enojado y hostil, como si le hubieran clavado un cuchillo en el corazón. El olor también era más fuerte de lo que había sido nunca. Literalmente, tuve que contener la respiración cuando él estaba cerca de mí, y vi a su madre parada en el umbral de la puerta mirándome fijamente.
Parecía que su brazo estaba cubierto de rasguños. ¿Había atacado Jack a su madre porque tenía aprensión de volver a la escuela? Me preocupaba enormemente. ¿Y si servicios de protección infantil habían venido pero no habían encontrado nada perturbador en absoluto? Todo parecía indicar que algo había sucedido en esa casa y no era bueno. He convertido en un hábito confiar en mi intuición, y esto me decía que necesitaba entrar en esa casa y averiguar qué estaba sucediendo. Estaba seguro de que probablemente perdería mi trabajo por esto, pero necesitaba conocer la verdad sobre por qué el olor de Jack no se había ido. ¿Por qué los servicios de protección infantil no habían llevado a este niño a un hogar mejor? Necesitaba respuestas. Jack, ¿hay algo sucediendo en tu casa que te asuste? Le pregunté al niño. Me aseguré de que fuera el último en bajar ese día. Sabía que la madre abriría la puerta cuando viera el autobús escolar, y esa sería mi única oportunidad. Él solo asintió. Ni siquiera se molestó en explicar. No que necesitara hacerlo. Eso me dijo que esta madre no era la cariñosa y preocupada que había dado por sentada. Así que lo ayudé a bajar del autobús y me acerqué a la puerta. La mamá vio la expresión en mi rostro y dijo: no deberías estar aquí. Necesito ver la habitación de Jack. Tomó algo de mí y quiero que me lo devuelva. Esta fue la mentira que había preparado al poner mi Rolex en su mochila el día anterior. La mamá dudó un poco al principio y luego miró a su hijo, como si estuviera consultando con él si estaba bien. Jack asintió ligeramente y luego me guió hacia adentro. El olor a muerte era aún más fuerte aquí. Juro que vi un gato muerto en la esquina de la habitación y parecía que había excrementos por todo el suelo. Jack me tomó de la mano y me llevó a un conjunto de escaleras que conducían al sótano. ¿Qué hay allá abajo?, susurré. Mi sangre estaba hirviendo. Estaba tan enojado con la mamá por permitir que vivieran de esa manera. Pero Jack no parecía preocupado. Simplemente tiró de mi mano y me animó a bajar con él y me dijo: mi habitación. El sótano estaba húmedo y lleno de moho. Una sola bombilla tenue ardía y colgaba de una cuerda de ropa. Al llegar abajo de las escaleras, vi algo en el suelo que parecía estar hecho de madera y tenía una tapa encima. Al acercarme, me di cuenta de que era un pequeño ataúd, justo lo suficientemente grande para Jack. ¿Aquí es donde duermes?, pregunté. Asintió y escuché un grito amortiguado. Ahí, contra la pared, había un hombre de unos 20 años, probablemente lo suficientemente mayor como para ser el padre de Jack. Estaba encadenado y tenía la mitad del estómago desgarrado, la sangre goteando en el suelo del concreto. Sus ruidos distraían a Jack y se acercó a su padre, y observé en estado de shock mientras empezaba a alimentarse de los órganos destrozados que colgaban de su costado. Tropecé hacia atrás hacia los escalones. Mis ojos no se atrevían a apartarse mientras Jack seguía comiendo y gruñendo. Esta no era forma de que un niño viviera. Pero luego, el destello en sus ojos y la forma en que sus dientes masticaban la carne de su papá me revelaron la verdad. Esto no era en absoluto un niño. Era un monstruo. Corrí escaleras arriba. La madre estaba ahí, temblando y llorando mientras observaba impotente. ¿Por qué no le dices a la policía?, le pregunté frenéticamente. Se tapó la boca mientras veía a su hijo seguir alimentándose. ¿Alguna vez has tenido hijos? Salí corriendo de la casa hacia el autobús. Volví al trabajo lo más rápido posible y cuando apagué el autobús, contuve la respiración durante unos momentos y conté hasta 10. Luego me di cuenta de que había dejado la mochila de Jack en el autobús de nuevo. El hedor a muerte todavía salía de ella. Me atreví a abrir la cremallera y mirar hacia abajo para ver carne en descomposición en su interior como si fuera fiambre. La aparté y me atraganté. Necesitaba decirle a alguien. Cuando me bajé del autobús, me vi mirando a Jack. De alguna manera, me había seguido desde su casa a unas cuantas cuadras de distancia. No puedes decirle a nadie, me advirtió. Luego señaló hacia la mochila y me animó a abrir la cremallera nuevamente. Miré el amasijo de sangre y huesos
y vi algo brillante ahí. Metí la mano y la saqué. Era la placa de uno de los empleados del Servicio de Protección Infantil. Miré a Jack. Él sonrió y se fue caminando. Desde ese día he hecho que Jack se siente en la primera fila del autobús y le he dado el mejor trato y le he recomendado a sus maestros que hagan lo mismo.